Bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que están acá en Zoom y si nos están viendo en Facebook. Y bueno, aquellas personas que se van a ir sumando de a poco a este segundo encuentro del ciclo de conversatorios que llamamos Tejiendo Tramas del Mundo Arqueológico. Y bueno, un poco la idea es justamente encontrarnos de distintas provincias, distintos lugares, y charlar un poco sobre aquellos temas que involucran a la arqueología. Sin embargo, quizás donde más queremos hacer foco es en la participación, en el diálogo con todas las personas que les interesa la arqueología. Es abierto a todo público, así que también motivamos las preguntas, ya sea por el chat de Zoom o por el chat de Facebook. Y bueno, hoy tenemos a dos equipos de investigación que trabajan en la Puna de Jujuy, Proyecto Barrancas y Proyecto Palca. Proyecto Barrancas trabaja en el departamento de Cochinoca, en Abdón Castro Tolay, cercano al pueblo de Barrancas, y Proyecto Palca trabaja en el departamento de Santa Catalina y La Rinconada, cercano a Cusicusi. Y bueno, lo que nos interesaba era justamente juntar a estos dos equipos que trabajan en un mismo ambiente y dialogar sobre distintas líneas de investigación arqueológica, sobre qué están haciendo con el patrimonio de estas sociedades, cómo se trabaja con las comunidades. Así que bueno, les pido por favor a los oradores que se vayan presentando individualmente y nos vayan contando un poco su trayectoria y dónde se enmarcan sus proyectos. No sé si quieren empezar desde Proyecto Barrancas. Una pequeña aclaración. Abdón Castro Tolay y Barrancas es el mismo pueblo, no son pueblos distintos. Ok, Solo eso quería aclarar, nada más. perfecto, gracias. Bueno, me presento. ¿Me escuchan bien? Sí. Mi nombre es Brenda Oxman, soy doctora en arqueología de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras. Trabajo en el Instituto de Arqueología y mi trabajo se especializa en el estudio de las poblaciones humanas y las adaptaciones a los cambios ambientales. Les voy a contar un poco lo que es el proyecto marco en el que estamos trabajando desde Barrancas. El proyecto el proyecto de investigación de arqueología está constituido en realidad por gente del CONICET, de la Universidad de Buenos Aires y de BICAM, y tiene tres objetivos generales. El primero de ellos es investigar las características ambientales en diferentes escalas de tiempo y de espacio. El segundo es estudiar las pinturas y grabados rupestres que están relacionados a procesos sociales que ocurrieron en el área. Y el tercer objetivo es un poco gestionar junto con la comunidad un plan de manejo y de conservación del patrimonio biocultural, que es una mirada que superadora lo que es el conservacionismo clásico, sino que la idea es que esto se vaya actualizando y hacer algo interdisciplinario y en conjunto con la comunidad. Y decimos patrimonio biocultural porque queremos incluir también los conocimientos, las innovaciones y prácticas de las comunidades locales y los recursos, digamos, también genéticos y la riqueza de las especies de la comunidad y del ambiente. Así que bueno, esa es como un poco lo que es el proyecto marco de Barrancas, y bueno, no sé si ahora quieren hablar un poco ustedes o si vamos profundizando en las líneas que estamos trabajando. Sí, no sé si Rodo, te querés presentar vos ahora. Bueno, yo soy investigador de CONICET, entonces arrancamos desde el 2012 en trabajar en Barrancas. Yo ahí me ocupo principalmente de la parte arqueológica, en términos, digamos, de lo que sería una arqueología con problemáticas sobre lo que es las ocupaciones humanas a través del tiempo, a través del Holoceno. Me especialicé yo en
en tecnología lítica, hice mi tesis con Suques, que está justo al lado, y entonces ahora, desde el 2012, estamos entonces, como comentó Brenda, digamos, con 3 ejes, y yo en particular o sea, le doy más una pata fuerte a lo arqueológico puro, a las excavaciones, a una arqueología más de sitio, digamos. ¿Y qué más? Bueno, institucionalmente, entonces, en el marco del proyecto Barrancas, estoy afiliado con la Universidad de Buenos Aires, pero hoy en día tengo lugar de trabajo en Mendoza, en la Uncuyo. Y también colaboro con un equipo de investigadores franceses en el marco de todo lo que es tecnología, cambio tecnológico y experimentación. Y creo que con eso ya más o menos... Perfecto. Sofi. Hola, mi nombre es Sofía Álvarez, yo soy estudiante de la carrera de Antropología con orientación a la arqueología. En este momento me encuentro en el equipo haciendo mi tesis de licenciatura. Particularmente va a tratar sobre la transferencia de conocimientos a partir de los estudios que se hagan sobre algunos sitios de arte rupestre, pero en particular trabajando en el nuevo centro de interpretación que se está desarrollando tanto como parte del proyecto como con interés de la comunidad y de la municipalidad. Así que, bueno, eso estoy en proceso. Bueno, y bueno, Proyecto Palca, no sé quién quiere empezar. El director. Que está muteado, me parece, ahí está. Hay que Se desmutearlo. muteó, sí. Ahí le aviso. Te mutió. Mi nombre es Ignacio Gerola, soy licenciado en Antropología, Orientación a Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Integro el proyecto Palca desde el 2010, cuando comenzamos. Trabajamos en la cuenca superior del Río Grande San Juan, en Jujuy, departamento de Santa Catalina, Cusicusi. Tenemos como objetivo general interpretar las secuencias de ocupación desde las más tempranas hasta las presentes, de las poblaciones. Es lo mismo que ir dejando las anotaciones que... Yo en particular especializo en estudio de tecnología lítica de las poblaciones más tempranas del Holoceno. Lau. Bueno, hola a todos y todas. Yo soy Laura Pey, soy licenciada en arqueología. Por el momento estoy terminando mi tesis doctoral, así que soy doctoranda, y trabajo en Cusicusi dentro del proyecto Palca, estudiando el paisaje agrario y agropastoril en términos de su historia, para entender cómo fue que se fue formando a través del tiempo. Especialicé en el uso de sistemas de información geográfica, y también trabajo en lo que es etnografía de cómo están cultivando en la actualidad. Perfecto. Y bueno, José. El muteado. A ver. Sí, perdón, pero bueno, vivo en dos ambientes y mi novia también está trabajando acá, así que bueno, es medio complicado el tema. Bueno, primero quería agradecerles a los organizadores por, bueno, invitarnos a participar en este ciclo. También, bueno, a los colegas del equipo Barrancas por acceder a dialogar con nosotros. Bueno, mi nombre es José María Baquer, soy doctor en arqueología y soy miembro del proyecto Palca. Yo lo que trabajo en particular es una rama que se llama arqueología del paisaje, que ya más o menos le vamos a ir contando a medida que vaya desarrollándose la charla. Soy investigador del CONICET y además soy docente de la Universidad Nacional de las Artes. El proyecto nuestro está radicado en el Instituto de Arqueología de la Universidad de Buenos Aires. Bien. Bueno, genial, que muy bueno. En realidad también queremos agradecer que hayan aceptado la invitación a ambos equipos, a ambos grupos de trabajo. Y bueno, esperemos que sea una charla bien amena y podamos abordar diferentes temas. En principio, un poco una de las grandes preguntas que
que en función un poco de lo que ustedes nos fueron mostrando en relación a cómo están trabajando, las redes, ¿no?, que están manejando y demás, que son muy importantes hoy en día, creo que una gran pregunta, sobre todo para un público general como el que estamos manejando hoy en día, es el tema de lo que es la arqueología, ¿no? O sea, una de las primeras preguntas que nos surge es cómo desde cada grupo en sí mismo empiezan a pensar la arqueología al momento de abordar una investigación. Entonces, bueno, esa es la primera pregunta y bueno, quisiéramos comenzar con eso, ¿no? Algo básico, pero bueno, interesante para poder desarrollarlo. Y que vayan surgiendo preguntas también del público, que lo vamos a ir diciendo a medida que vayan siendo escritas. Así que bueno, podemos comenzar con el proyecto Barrancas, ¿puede ser? Que nos cuenten un poco cómo conciben la arqueología y bueno, después seguimos con el otro. ¿Voy yo? Bren, Sofía. Sí, Fito. Ok, creo que en realidad, bueno, es una pregunta amplia, ¿no?, que es la arqueología. Creo que lo podemos ver desde dos miradas, nosotros como profesionales desde un ámbito científico y después en términos de, en el ámbito de la vida diaria y de lo que es las políticas, no sé si diaria, pero ciudadanía, por lo menos, en el marco de la ciudadanía, mediante las políticas patrimoniales. Desde lo científico, como yo definiría la arqueología, como el estudio del pasado mediante los restos materiales. Y luego, y después, en realidad no sé si tengo una definición más social, por así decirlo, ¿no? Pienso que sí, la arqueología en realidad es una metodología que permite producir conocimientos genuinos sobre una realidad fáctica del pasado. En una primera instancia sería la definición que daría. Después yo creo que hay una complejidad involucrada en términos de... después, a eso, perdón, quería venir, es el tema de la práctica. Después, cómo hacemos una práctica arqueológica, y ahí hay un montón de factores a tomar en cuenta en el marco de la ciudadanía, en particular las políticas patrimoniales, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero por ahora lo planteo así, para después, si hay más charlas, lo podamos profundizar. Bien. No sé si alguien más quiere decir algo del grupo. Sí, bueno, yo quiero agregar respecto de lo que dijo Rodo, que es muy interesante cómo él plantea, bueno, que por ahí una definición de arqueología es muy difícil de dar, porque existen muchas arqueologías, acorde también a cómo el marco teórico que sigamos como investigadores e investigadoras. En nuestro caso, nosotros, como contaba José, hacemos una arqueología focalizada en el paisaje y desde una perspectiva que es la hermenéutica. Esto significa que a nosotros nos interesan las narrativas, o sea, los discursos que construimos como arqueólogos, desde una mirada anclada en el presente, o sea, con las consecuencias que esto tenga en la actualidad. Nos preguntamos para qué desarrollamos esta arqueología. Ahí no sé si alguien comentó algo. No está. Ahí José está muteado de vuelta. Está muteado, Está sí. muteado. ¿Querías comentar algo, José? Sí, si Moyano claro, no puede desbloquear, ahí está. Gracias. Ahí está. No, bueno, qué sé yo, un poco retomando las ideas tanto de Rodo como de Lau, me parece que eso es importante marcar eso, que no existe una definición de arqueología, sino que existen varias, y que bueno, que cada uno, digamos, en cierta medida elige la arqueología con la que se siente más cómodo. Justamente esto que decía Laura de los marcos teóricos, muchas veces puede parecer que estamos haciendo cosas totalmente distintas, pero bueno, en el fondo estamos hablando de lo mismo. A mí me parece en particular que la arqueología es una ciencia social, es una ciencia humana, estamos estudiando sociedades, estamos estudiando poblaciones,
y que, digamos, su especificidad como ciencia tiene que ver con las relaciones entre las personas y las cosas. O sea, ¿qué estudiamos los arqueólogos? Estudiamos exactamente eso, o sea, cómo la gente se relaciona con las cosas a través del tiempo y del espacio. Y es una definición que me gusta porque, digamos, en cierta medida permite abarcar esta idea que también dijo Laura, que es que para nosotros la arqueología es una ciencia que se practica en el presente. O sea, si bien nosotros hablamos de un pasado, bueno, como dijo ella, lo que hacemos para nosotros son narrativas del pasado, o sea, contar historias acerca del pasado. El foco nuestro está puesto en cómo esas historias que nosotros contamos sobre el pasado tienen un efecto concreto en el presente, y además con cómo esas historias también se relacionan con otras maneras, o con otras historias, si se quiere, también de entender ese pasado. Porque bueno, todo el mundo, todas las comunidades y todos los sectores sociales tienen una interpretación sobre el pasado, porque el pasado es algo que tiene que ver mucho con nuestra identidad del presente. Entonces, bueno, un poco también nuestro objetivo, o la arqueología que a nosotros nos gusta, tiene que ver con eso, con jugar y poner en diálogo también esas otras historias acerca del pasado. Bien, sí, ahí un poco lo que estás comentando, José, recién, y bueno, lo que contaron también del grupo Barrancas, nos lleva también a pensar acerca de qué importancia tiene, ¿no?, el trabajo interdisciplinario, porque seguramente ustedes están trabajando de un modo interdisciplinario, como ya hemos visto, tanto dentro de la arqueología como también con otros investigadores o investigadoras que también aportan desde otra disciplina. Entonces también sería interesante cómo pueden conjugar, o sea, cómo conjugan ustedes lo interdisciplinario, lo multidisciplinario, transdisciplinario, también porque son diferentes formas de verlo, ¿sí?, al aporte de la arqueología. ¿Cómo ustedes lo pueden relacionar a eso también? Ahí levantó la mano Ignacio. Sí, yo creo que en sí, de todas formas, la arqueología es interdisciplinaria por definición, porque es abordar las sociedades humanas desde un montón de metodologías, de teorías que no son únicas ni siquiera de la antropología. Fuera de eso, por ejemplo, nosotros en Cusi Cusi, tomando la perspectiva de la arqueología hermenéutica y dialógica, retomamos las narrativas locales, y eso lo llevan a cabo los antropólogos del equipo. Y también tenemos otras posturas, digamos, también interdisciplinarias, como por ejemplo trabajamos con geólogos, sin los cuales no podríamos poder caracterizar geográficamente, geológicamente, el paisaje, los materiales que contaban las personas, y cómo seleccionan, cómo producen en el mismo. Sí, sí. Sí, también, digamos, nuestro proyecto tiene, como decía antes, una pata de arqueología ambiental muy fuerte, y nosotros, digamos, consideramos que los cambios climáticos influyen fuertemente en la toma de decisiones de las poblaciones humanas, pero también entendemos que es la cultura la cultura la que está mediando, o sea que hay un abanico de posibilidades de cómo esas poblaciones pueden responder frente al cambio climático. Como nosotros estamos haciendo foco en la influencia que tiene el ambiente, para nosotros es fundamental trabajar interdisciplinariamente. En mi caso, estoy trabajando en lo que es patrimonio biocultural, por ejemplo, y para mí es muy importante, digamos, trabajar con ciencias naturales, digamos, lo que pueden ser de la biología, para estudiar los cambios ambientales. Hacemos análisis del polen para ver cómo cambió la vegetación, para ver cuáles eran las condiciones de humedad y temperatura, y cómo eso pudo influir en el desarrollo de determinadas estrategias por parte de las poblaciones humanas, que para nosotros fueron muy importantes a lo largo de la historia. Y a la vez me parece súper importante, y es algo que estoy incorporando, digamos, desde un trabajo etnográfico, que es ver cómo en la actualidad la gente percibe el cambio climático, para no tener una postura determinista de que un cambio climático determina cómo reaccionan las poblaciones humanas, sino justamente ver, en principio, cómo la gente lo percibe. Entonces, a partir de eso, ¿qué estrategias desarrollan frente al cambio climático? Y tal vez hay cosas que nosotros percibimos o que podemos incluso medir desde una estación meteorológica y la gente no lo percibe así.
Entonces también eso nos ayuda como para tener una mirada un poco más crítica y no tan determinista de la arqueología ambiental que estamos haciendo, digamos. Un poco esto viene a lo que estabas preguntando sobre el trabajo interdisciplinario, por eso lo metí. Bien. Bien, bien, Acá bien. en el chat están preguntando, se ve que hay chicas de un colegio y quieren saber cómo se construyen las historias del pasado. Me parece una pregunta muy linda y bueno, ¿cómo es relacionado con esto? ¿Cómo se hace arqueología en Jujuy? ¿De dónde vienen las preguntas? ¿Hacia dónde están orientadas? ¿Del proyecto Palca quieren empezar a hablar un poco? Sí, José. José. Ahí está, gracias. Bueno, a ver, ¿cómo se construyen las historias sobre el pasado? Es una linda pregunta, porque también es una linda manera de pensar un poco lo que hacemos nosotros. A ver, como yo decía hace un rato, nosotros consideramos que existen diferentes maneras o diferentes tipos de historias que se pueden contar sobre el pasado. Nuestra perspectiva es una perspectiva científica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las historias que nosotros armamos sobre el pasado, de alguna manera se tienen que relacionar con un cuerpo de cosas que nosotros llamamos los datos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que si yo digo algo, no sé, una persona cazó un animal de tales características, yo tengo que tener un dato que, digamos, en cierta manera respalde esto que yo estoy diciendo, como por ejemplo encontrar el esqueleto del animal con la punta proyectil de la persona clavada, ¿sí? Entonces, nuestras historias tienen esta voluntad de ser científicas, pero lo cual eso no quiere decir que sean más verdaderas que otras, sino que simplemente nosotros tenemos una relación con cierto conjunto de cosas que llaman datos, en los cuales nosotros tenemos que basarnos, y en última instancia, eso también nos sirve para, bueno, poder hacer esto que estamos haciendo hoy, de discutir con nuestros colegas. Entonces, bueno, un proyecto de investigación tiene varias etapas, lo voy a hacer bien sintético para no extenderme demasiado. Bueno, la primera tiene que ver con un poco, vinculando la segunda pregunta, con elegir una zona de trabajo. O sea, uno como arqueólogo elige una zona de trabajo y eso lleva una serie de pasos formales ante la provincia, ante las comunidades y demás, que bueno, pueden resultar en que a uno le den autorización para trabajar en esa zona. Entonces, uno cuando empieza a trabajar en una zona se hace una serie de preguntas: cómo vivió la gente hace tantos años, qué hacían, cómo se relacionaban con el ambiente, dependiendo de los intereses de investigación de cada equipo. Y en base a esas preguntas uno empieza a generar estrategias de investigación que, digamos, pueden llevar a diferentes etapas. En general nosotros hacemos lo que se llama prospección, que básicamente es caminar un montón para registrar todas las cosas que vamos viendo vinculadas con esas preguntas que nos hacemos. Podemos elegir excavar alguno de esos lugares para obtener otro tipo de información, y a partir de todos esos elementos que vamos encontrando, tanto en la excavación como en la prospección, incluso charlando con la gente, es que nosotros construimos las historias. Por eso decimos que una historia tiene una base científica, porque hay un dato detrás que la apoya, ¿sí? Y nuevamente quiero hacer énfasis en esto: no significa que nuestra historia sea verdadera y las otras no, sino que es una manera particular, se quiere, de ver esas historias sobre el pasado. Bien. Ustedes, Rodo, ¿cómo podrían responder a esta pregunta que nos hacen del colegio, ¿no? Porque yo creo que ahí es importante también, sumándole a esta pregunta, ¿no? Cómo se construyen estas historias, cómo después la manifestamos como arqueólogos o como arqueólogas, ¿no? Cómo la llevamos a la práctica y a la vista, digamos, de un público que va a un lugar determinado, ¿no? ¿Cómo le contamos eso, ¿no? ¿Qué lenguaje usamos, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante también tener en cuenta eso, ¿no es cierto? ¿Ustedes cómo lo están trabajando a esa cuestión? No, en una primera instancia yo coincido bastante con José, con el hecho de que en realidad lo que podemos inferir del pasado lo hacemos en base, digamos, a lo que es material, digamos, parte material de una realidad fáctica. Por lo cual yo creo que también tenemos limitaciones. Y en eso también, para retomar un poco lo que dijo José, en realidad, lo que sí, bueno, por ahí yo no usaría tanto la palabra construir el pasado.
O sea, no me siento que se remite mucho a una perspectiva constructivista con la cual no me, hablando más de filosofía, ¿no? Con la cual no me identifico mucho. Pero en un fondo, digamos, yo creo que usamos la misma metodología y que llegamos podemos llegar a más o menos las mismas conclusiones en algunos aspectos. Y creo que es eso lo importante, es la parte metodológica que vamos a usar en común, ya sea el equipo de José o el nuestro, es decir, vamos a fechar una ocupación con el método de carbono 14, que nos permite obtener una fecha en una determinada ocupación. Yo pienso que con Nacho, por ejemplo, si miramos un material, podemos ponernos de acuerdo sobre una técnica de trabajo que se usó para confeccionar un cuchillo o una punta de proyectil. Entonces, creo que de lo cual podemos hablar sobre el pasado son sobre estos aspectos por ahí más materiales en sí. Por lo tanto, digamos, retomando un poco lo que dijo José, en realidad, claro, nosotros no es que, a ver, ¿cómo lo dijiste, José? De decir, no hay que nuestras historias son más verdaderas que otras. En realidad, en ciencias no se habla tanto de verdad. Justamente hablamos más de probabilidad de verosimilitud, digamos. Y pienso como que también lo que se habla, hay dos ámbitos, digamos. El ámbito del laboratorio, donde acotamos y discutimos, digamos, estas cuestiones más precisas, y después la síntesis de los datos y las conclusiones que podemos transferir a un público más amplio. Y decir, por lo general, los conocimientos que transferimos es la punta de un iceberg, digamos, de un montón de investigaciones. Después, eso, como decirlo, el público hace de alguna manera lo que quiere con eso, lo toma en cuenta o no, pero en una primera instancia, yo diría que los datos que producimos, o sea, no es como que, o sea, nosotros, perdón, no tenemos un papel, digamos, de juez, o no somos personas que redactamos leyes y que decimos cómo tienen que pensar los demás en este sentido. Creo que nuestro papel es más tratar de producir conocimientos genuinos sobre el pasado. Después, estos conocimientos siempre serán pendientes de nuevas investigaciones y por ahí no son nunca definitivos. O sea, yo o sea, la interpretaría más en estos términos, digamos, desde la perspectiva que siento de la arqueología, digamos. No sé si fue claro, por ahí fue un poco... No, bien. Muy claro. Y bueno, una vez que ya sabemos todo este procedimiento de la arqueología, ¿desde cuándo podemos hablar de que la puna está ocupada? ¿Qué relación había entre las sociedades pasadas y el ambiente? De Proyecto Palca, no sé si José quiere decir algo. No, le toca a Nacho. Bueno, nosotros encontramos en la microrregión de Cusi encontramos una diagnóstica similar, digamos, a la que han descrito Rodo, Fede, que está acá, Gaby también, López para la puna de Jujuy, para la puna de Salta, que habla de poblaciones del Holoceno temprano, y también encontramos, digamos, tecnología diagnóstica relacionada con procesos del Holoceno medio. Así a grandes rasgos podríamos decir que hay poblaciones en el Holoceno temprano y el Holoceno medio que comparten tecnología e información en áreas amplias, en regiones amplias de la puna de Jujuy, la puna de Salta, el desierto de Atacama, incluso hasta la puna de Catamarca. Y también hay ciertas similitudes, después cada una de nuestras investigaciones vemos en cada lugar que nos desarrollamos las particularidades, pero hay ciertas similitudes en cuanto al proceso de intensificación en camélidos,
reducción en algunos parches de recursos de la movilidad asociados a cambios climáticos y el desarrollo paulatino de la domesticación de camélidos. Pero la identificación propia de las poblaciones tempranas, al menos en nuestro caso, por ahora, tiene mucho que ver con lo que hicieron los colegas acá presentes en relación a sus producciones de tecnologías diagnósticas. Ahora, perdón, ¿no? Brevemente, una preguntita ahí. ¿Desde cuándo estaríamos pensando que hay un público bastante variado? O sea, lo que es la ocupación de la puna, ¿qué datos tienen acerca de cuántos años se viene ocupando, digamos? ¿Hace cuánto? Aproximadamente, al menos, ¿no? La puna de Jujuy, no sé qué piensa Rodo, pero bien, aproximadamente 10.000 años sería. Quizás hay algunas dataciones un poquito más tempranas. Bien. ¿Y el otro grupo? Perdón. No, Bren, ¿vos querés charlar sobre eso? No, digamos, compartimos, digamos, lo que es la ocupación del área para fines del Pleistoceno, comienzos del Holoceno temprano. Creo que una de las evidencias más tempranas son las de Pintos-Cayoc y las de Hornillo, si no me confundo. Y bueno, también tenemos caracterizado, por lo menos para lo que es nuestra zona, cuáles eran las condiciones ambientales bajo las que se desarrollaron esas ocupaciones, que era un ambiente probablemente más húmedo que el actual, lo que habría propiciado un tipo de movilidad, digamos, más para los grupos cazadores-recolectores de tipo que pueden ir aprovechando diferentes recursos sin estar limitándose tanto a la disponibilidad de agua, ¿no? Que es uno de los factores más críticos para lo que es nuestra zona. Yo voy a añadir unas dos cosillas, digamos. Estamos hablando, entonces, como dijo Nacho, de 10.000 años, en realidad 12.000 calibrados, porque los años calibrados y los años carbónicos no son los mismos, digamos. Yo creo que para un público general quizás podríamos hablar de años calibrados, que así lo calcamos, digamos, a algo que se asemeja. Cuando hablamos de Pleistoceno, que tomó fin justamente alrededor de 12.000 años, me parece importante también de hablar que a nivel mundial es la última glaciación conocida, digamos, en términos de registros paleoclimáticos. Eso es importante. Entonces, la deglaciación, por lo que tenemos como datos, aparentemente jugó un papel importante tanto en el poblamiento de América como el de las tierras altas. Y ahora, para meter un poquito de pica también, podemos mencionar que hay un arqueólogo haschero que encontró un hallazgo de 40.000 años, pero que bueno, eso, 40.000, 50.000 de hecho, que eso es sujeto a muchas polémicas en nuestro ámbito. Digamos, no hay consenso científico sobre eso, pero bueno, para también que tirarlo ahí. ¿Qué tema tiraste? Con eso podríamos estar charlando bastante, pero bueno, no sé si es el objetivo. No, Tenemos varias preguntas más para seguir. Ahí José María quiere decir algo. Hay que desmutearlo. Bueno, José, estás condenado. ¿Qué vas a hacer? Ahí está, bueno, es la que me tocó hoy. No, bueno, que yo por ahí agregar un poco a lo que comentaban los chicos, por ahí también ampliando un poco para los no especialistas que están acá presentes, que cuando hablamos de estos primeros grupos que vivían en la puna hace 12.000, 10.000 años, 5.000 años atrás, estamos hablando de grupos de cazadores-recolectores, o sea, gente que vivía de la caza y la recolección, que eran nómades y que se movían todo el tiempo en el paisaje justamente buscando recursos que pueden ser animales, pueden ser vegetales, para subsistir. Uno de los procesos que Nacho mencionó también, muy importantes que se dan en nuestra puna argentina, ¿sí? Cada vez hay más evidencia que está apuntando hacia eso, es el proceso de domesticación de los camélidos. O sea, a partir de un ancestro silvestre, nuestros cazadores-recolectores jujeños, a través de un proceso que duró muchos años y bueno, que tuvo toda una movida particular detrás que no voy a detallar porque no viene al caso, pero bueno,
fueron uno de los centros, unos lugares donde se domesticó por primera vez a la llama, y esto dio como resultado la vida pastoril que conocemos hoy en día. O sea, cuando uno va a la puna y ve a la gente con sus rebaños de llamas caminando en el monte, en el cerro, está viendo, digamos, el resultado de un proceso que empezó hace muchos miles de años atrás, ¿sí? Entonces, bueno, es interesante también no solamente pensar cómo se fue dando este proceso de poblamiento y cómo la gente fue desarrollando nuevas formas de vida a medida que pasaba el tiempo y bueno, obviamente su ambiente cambiaba, pero bueno, también cómo todas estas formas de vida en realidad tienen una consecuencia en el presente y que bueno, que lo que vemos hoy en día también es producto de todo este largo proceso que se inició, podemos decir, por lo menos hace 10.000 años. Bien. ¿Alguien más quiere acotar algo al respecto? Sí, tal vez retomando esto que decía José, digamos, una de las cuestiones, digamos, que como arqueólogos podemos aportar es esta mirada a largo plazo, ¿no? Como poder unir el pasado y el presente, y creo que es una ciencia que puede abarcar varios siglos y varios milenios, y ver justamente esto, cómo las poblaciones se van evolucionando y van desarrollando estrategias que buscan cierto equilibrio siempre con el ambiente, ¿no? Y en este sentido, digamos, vemos como hoy en día hay algunas conductas que prevalecen por sobre otras, ¿no? Entonces también habla como de ciertos éxitos y ciertos fracasos de los sistemas humanos a través del tiempo, y eso es una mirada muy particular de la arqueología, ¿no? Digamos, esta mirada a largo plazo es algo muy propio de nuestra disciplina y que puede aportar algo al presente, ¿no? Siempre que ahora está como muy de moda esto de ver qué aportamos al presente y las ciencias aplicadas y todo este tipo de cosas. Bueno, me parece que la arqueología tiene un montón para aportar desde este lugar. Sí, vos sabés que con eso que estás comentando nos das pie para una de las otras preguntas de las que teníamos ya anotadas, acerca de, vieron que siempre se habla de arqueología y a veces la idea, el público piensa, bueno, ¿cómo trabajan los arqueólogos? Ya ustedes estuvieron contando. Ahora, entre los grupos de arqueología, ¿no es cierto? Existen vínculos, ¿no? A veces sí, a veces no. Entonces, entre ustedes que están trabajando, son dos proyectos, están trabajando en Apuna, por lo que estamos viendo, tienen coincidencias en algunos puntos, quizás en otros no tanto, no nos vamos a entrar en detalles de eso, pero han desarrollado proyectos en común entre ustedes. ¿Qué nos pueden decir al respecto? A ver, Laura, ahí te veía ahí. Sí, estamos comenzando a transitar ese Bien. camino. Nos salió hace un tiempo un proyecto que, bueno, por diferentes motivos contextuales del país, todavía no pudimos concretar, pero que apunta justamente a establecer relaciones entre estos dos territorios que no son tan lejanos, como bien decís, están los dos en la Puna jujeña, y la idea es focalizarnos en los cambios ambientales a través del tiempo y la implicancia que tuvo en términos de circulación, movilidad. Y esto es en relación a lo que comentaban hoy los chicos. Si hablamos a través del tiempo, bueno, en una primera instancia de los cazadores-recolectores, está bueno entender que eran sociedades muy móviles, y lo que nosotros hoy en día entendemos como pueblos, que quizás están a 120 kilómetros de distancia, ellos manejaban otras dimensiones, otras territorialidades, justamente por esta tasa de movilidad en el paisaje. Entonces, queremos ver cómo circulaban las personas en los diferentes momentos de la historia de la Puna, y también sus objetos, porque pasa muchísimo que encontramos cuando excavamos, por ejemplo, objetos que asociamos con determinado sector de la Puna en otro. Entonces, bueno, entender cómo se dieron estas relaciones. Y este es uno de los proyectos que están todavía pendientes. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Por ahí rápido para algo también, digamos, bueno, como dijo Laura, nosotros estamos a la espera, digamos, de concretizar algunos proyectos que podamos hacer en común. Lo que sí, hablando de justamente cómo podemos estudiar el pasado y por ahí, la movilidad es un aspecto muy interesante.
Y justamente en relación a lo que dijo Laura, o sea, si bien estamos hablando de cazadores-recolectores bastante móviles, en realidad, si comparamos los datos, y hubo unos trabajos de pintar reciente de otra arqueóloga que trabaja en Catamarca, y que en realidad, en comparación, digamos, con los cazadores-recolectores etnográficos, como los Nunamiut, tienen una movilidad bastante baja en relación a otros cazadores-recolectores. Simplemente quería acotar a eso también, un poco para por ahí precisar, digamos. O sea, son Bueno, y sociedades... esto, perdón, y quedó como que solo me focalicé en los cazadores recolectores, pero también habría que También, agregar que los pastores también son muy móviles, porque intercambian todo el tiempo. y bueno, ahí es donde entra también otra dimensión, qué tipo de movilidad, porque en realidad nosotros también como personas somos muy móviles, digamos. Yo me mudé de Francia a Argentina, después de Buenos Aires a Mendoza, voy seguido a Jujuy. Es un territorio muy amplio que se recorre, digamos, en realidad. Pero cuando hablamos de movilidad, como arqueólogos, diferenciamos justamente entre lo que sería esta movilidad residencial. Cuando hablamos de movilidad alta, nos referimos a movilidad residencial alta, es decir, como que grupos que cambian seguido su residencia principal, entre comillas, ¿no? Para hablar con términos más generales. Bien. Sí, Creo que hay Nacho. preguntas. Yo quiero agregar de esto que también lo que sucede es que al menos nosotros lo estamos viendo, estamos trabajando un poco con José, el criterio de movilidad también no se puede aplicar directamente de la misma forma a los cazadores, a los pastores, a los agricultores o a las sociedades actuales. No solo las dinámicas son diferentes, sino que los criterios de lo que es un lugar central, transitorio, son siempre muy diferentes, y yo creo que estamos en un proceso en el cual está bueno afinar un poco el foco de las particularidades de lo que es la movilidad, no solo a grandes rasgos de cómo lo vemos en el registro y lo que apreciamos de eso, sino para cada tipo de sociedad lo que implica la movilidad. Bien. Acá en el chat hay una pregunta para Sofía, de los chiques. Quieren saber cómo es investigar siendo estudiante. ¿Nos podés contar un poco, Sofi? Gratuito. No, en realidad es algo que, digamos, que te proponen desde el principio hacer, ¿no? Qué sé yo, depende mucho del foco que vos quieras en la carrera, pero por lo menos a mí siempre me pasó esto de estar investigando, de estar preguntando, siempre hay equipos dispuestos también a enseñar, y eso es muy, muy entretenido, muy divertido. Pero creo que principalmente es como una herramienta más, ¿no? Es una parte más que te brinda la carrera, que tal vez es aparte, no tiene que ver con las materias en sí, pero sí es un aporte que a vos como que te va integrando de a poquito en este mundo académico. No sé, igual creo que todos acá hicieron investigación en creo que es algo que ya es inherente a la idea de hacer una licenciatura y una tesis. Y por ahí algo agregar a lo de Sofi, que es una de las cosas lindas de la arqueología, es que siempre se trabaja en equipo. O sea, eso es fundamental. O sea, la idea de un arqueólogo trabajando solo es muy rara y raras veces se da. Entonces, eso es lindo porque justamente un equipo de investigación está compuesto por gente en diferentes etapas de su carrera, con diferentes formaciones, en diferentes momentos, con diferentes intereses. Y bueno, eso me parece que es importante porque justamente enriquece el trabajo. Obviamente uno cree que cuando termina la carrera sabe más que el que recién empieza, pero por ahí esa persona que recién empieza tiene una mirada mucho más fresca y se hace preguntas más interesantes que uno que ya está podrido de 20.000 veces lo mismo.
Entonces siempre uno desde el lugar en que está puede aportar algo interesante y bueno, y generalmente como nosotros empezamos a trabajar tiene que ver con eso, con entrar en un equipo de investigación, ver cuáles son las problemáticas disponibles y bueno, de acuerdo a los intereses de cada uno se empieza a formar en un camino y bueno, eso lleva con suerte a que puedan dedicarse a esto, ¿no? Totalmente. Bueno, algo que me pasó a mí es que yo entré con la idea de hacer bioarqueología y después me fui dando cuenta de que me gustaban otras tantas cosas y ahora es como que me cuesta acotar todo lo que me gusta de la arqueología, porque vas aprendiendo, vas conociendo, más allá de lo que te da la carrera en sí como, digamos, como marco teórico, te vas insertando y vas viendo otras cosas, y nada, de repente te cuesta decidir qué de todo esto es lo que vas a terminar haciendo porque es todo muy lindo, por lo menos me pasa eso a mí. Sí, también un poco la necesidad de ponerte en contactos con otros equipos y de poder salir al campo, porque al menos en lo que es la carrera en la Universidad de Buenos Aires, no tenemos la posibilidad de salir al campo a tener esa experiencia. Entonces, tal vez recibirte solamente leyendo cómo es una excavación o cómo se hace un decapage, es como que, bueno, te queda como esa necesidad de poder verlo, de poder probarlo, de ver si te gusta, de ver qué te gusta. Entonces, bueno, también creo que a medida que uno va avanzando en la carrera tiene la necesidad de meterse en algún equipo y tener esa experiencia, ¿no? Es algo que está faltando. Sí, bueno, algo que me pasó cuando me fui de campaña fue eso, que decía, no puedo creer que de esto sale después un texto, porque es como excavar, cosas que no, por ahí que no conocía o no conocía la metodología, porque por más que lo leas es esto, es como que te falta práctica. No es que vas y decís, la cuadrícula, ya sé todo. No. Entonces es como, está bueno. Es una diferencia bastante piola. Sí, no solamente el campo, digamos, tener la posibilidad de ver cómo son estas dos etapas, ¿no? De tener la etapa de campo y la etapa de laboratorio, porque, digamos, no es como en las películas que hacemos un pozo, encontramos algo y listo, ya está, sino que después con ese objeto o con esa muestra que tomamos tenemos que llevarla al laboratorio y nos puede llevar un tiempo, digamos, tener información de eso y poder interpretar eso y armar un laburo para contar la historia de lo que pasó, digamos. Pensando esto un poco de ir al campo, excavar en un área, ¿cómo llegamos ahí? ¿Tenemos que sacar permisos? ¿A quién le pedimos permiso? No sé si nos quieren contar alguna anécdota que hayan tenido. ¿Alguien quiere empezar? Bueno, hay miles de anécdotas, ¿no? Pero bueno, esto nos pasa a nosotros porque, bueno, somos dos equipos que trabajamos en la provincia de Jujuy. Dentro de lo que es la legislación provincial de Jujuy, para pedir un permiso de trabajo en una zona se tienen que dar dos condiciones. Primero, que no haya otro colega trabajando, y segundo, antes de empezar a tramitar, digamos, el permiso es un trámite que se hace ante la provincia, hay un protocolo, una serie de papeles y cuestiones que uno tiene que presentar. Y bueno, lo primero que uno tiene que conseguir es el permiso de las comunidades, o sea, lo cual me parece que está muy bueno y es un giro legal muy interesante que se dio no hace tantos años en nuestro país. Entonces, antes de empezar a entrar en un lugar de trabajo que no es tuyo, no te pertenece, uno es un visitante, primero hay que tener la autorización de las comunidades. Nosotros fuimos a Cusi Cusi por primera vez en el año 2010, ahora estamos cumpliendo 10 años de trabajo sin poder ir al campo justamente este año, pero bueno, ya celebraremos cuando se pueda. Y bueno, cuando nosotros llegamos a Cusi Cusi esa primera vez, que en este caso fui yo solo, la gente no quería que trabajemos. Había tenido malas experiencias con otros arqueólogos que habían trabajado en la zona. Y bueno, cuando yo me presento, cuento el proyecto, lo que queríamos hacer, fue un no rotundo. La gente no quería saber nada, pero ustedes se vienen acá a llevar las cosas, y para qué sirve lo que hacen, y bueno, y un montón de cuestiones que bueno, que lamentablemente, digamos, están instaladas en la forma que nosotros trabajamos, que bueno, que este tipo de instancias está buena para que vean que no es así. Entonces, bueno, obviamente yo la pasé muy mal ese día, pero bueno, lo que hizo esto fue en cierta medida
digamos, darme coraje para, bueno, para justamente mostrar a la gente de la comunidad que, bueno, que somos una generación distinta de arqueólogos, que tenemos otra idea de la arqueología en la cabeza, y que, bueno, que justamente nuestro objetivo es trabajar de manera diferente. Así que, bueno, eso nos llevó 2 años de estar yendo al campo, o sea, de quedarnos en el pueblo, de charlar con la gente, hasta que, bueno, finalmente decidieron darnos el permiso de trabajo, ¿sí? Y hemos incluso en su momento pensado en, bueno, ya está, buscamos otro lugar y demás, pero me acuerdo que una vez que estábamos con Laura, que también hemos sido los dos, generaríamos de a poquitos en esta primera etapa para, bueno, no quiero decir convencer a la gente porque suena feo, ¿no? Sino simplemente contarle cuál es nuestra mirada, qué era lo que queríamos hacer, por qué lo hacíamos. Como todo el mundo nos preguntaba, bueno, ¿y ustedes qué sacan de esto? ¿Llevan las cosas? Y nosotros le explicamos que en realidad era nuestro trabajo, o sea, nosotros somos empleados del Estado, en mi caso soy empleado del CONICET, tengo un sueldo que me pagan y justamente mi trabajo es esto que estamos haciendo acá. Y bueno, estábamos con Laura una vez súper desahuciados porque nos habían sacado carpiendo de la 19ª reunión a la que íbamos, y me acuerdo que se acercó una persona del pueblo que era una enfermera en ese momento, y claro, se ve que nos vio que estábamos súper deprimidos, y dice, flaco, ¿vos sabés qué tenés que hacer para que te empiecen a prestar atención? Tenés que volver. Porque la gente acá está acostumbrada a que vengan, que le prometan un montón de cosas y que después no vengan más. Y bueno, le hicimos caso, y bueno, acá estamos 10 años después. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos, para que vean digamos, que no todo es color de rosa nuestro trabajo, y que esto es interesante, porque más allá de que muchas veces uno tiene un permiso provincial, un permiso del gobierno, digamos, eso no implica que uno pueda hacer lo que quiere en la zona de trabajo. Incluso, bueno, muchas veces nos ha ocurrido, me imagino que a todos nos ha pasado lo mismo alguna vez, de querer ir a ver algún lugar y que el dueño de la tierra diga que no se puede entrar. Y bueno, si no quiere que entremos, no entramos. Pero bueno, un poco la idea es esa. Costó mucho entrar en el lugar de trabajo donde estamos ahora, costó 2 años de ir, y bueno, hasta que la gente finalmente entendió que no queríamos llevar nada, no queríamos robar nada y que estábamos proponiendo una manera diferente de trabajar. Y bueno, a partir de eso, por suerte, bueno, empezamos a establecer una relación diferente con la gente y bueno, creo que ahora nos quieren un poco más que en aquella vez, que es la primera vez que fuimos. Pero bueno. Sí, también decir que estos son contextos dinámicos, ¿no? Que un día puede ser que esté todo bien y que eso no quiere decir que porque te levanten el pulgar vaya a estar bien ya para toda la vida y te puedas relajar y que eso te permite hacer cualquier cosa, sino que todo el tiempo es una relación que uno tiene que estar manteniendo y que tiene que estar consensuando. En nuestro caso fue distinta la historia. Nosotros llegamos a Barrancas un poco por iniciativa de la gente. Hacía muchos años que estaba trabajando Fernández Distel ahí, y nos convocaron ellos para seguir ese trabajo que ya había empezado en su momento, y la gente de Barrancas siempre tiene mucha iniciativa. De hecho, en el 94 es declarada reserva natural y cultural por la municipalidad, por iniciativa de sus propios pobladores. Es un lugar muy particular, tiene como 25 kilómetros de farallones llenos de pinturas y la gente está todo el tiempo organizándose para incentivar el turismo y poder levantar un poco la zona, a diferencia de tal vez otros pueblos que no quieren que la gente vaya o que toque o que visite. En Barrancas siempre hay como buena onda, digamos, para que la gente pueda conocer y quieren levantar un poco el pueblo. Así que nosotros llegamos, digamos, con las puertas abiertas. Lo que no quita es que cuando aparece algo que tal vez pueda ser muy llamativo o muy interesante, haya que charlarlo, haya que consensuarlo y surjan intereses, y que tampoco son un bloque, ¿no? Digamos, no es la comunidad. O sea, puede haber un grupo que diga que sí, puede haber otro grupo que diga que no, a su vez aparece la persona que es la dueña de la parcela donde se encontró algo interesante. Entonces no es que son un bloque, y eso siempre hace como más complejo el laburo, ¿no? Perdón, a mí se me cortó, viste, internet y bueno, perdí la mitad de coso, pero cuando ahora, bueno, agarré, viste, en el medio,
me parece pertinente hacer un par de cosas. José ya había dicho un par de cuestiones, pero me parece que también cada pueblo en la puna es un contexto distinto. En Barrancas hay una municipalidad, entonces como dijo Brenda, que declaró la reserva como un patrimonio, como reserva natural y patrimonio. Y hay dos comunidades aborígenas, además después de centros comunales, de vecinos y demás. Eso, bueno, como que hace, como que, claro, como que tenés distintas voces, digamos, que intervienen en todo eso, digamos. Ignacio. Sí, quizás agregando un poco lo que están diciendo todos, también nos pasa en CUSI, como resultado del proceso que contaba José, incluso hemos trabajado en diseño del centro de interpretación. Hay diversos intereses en la comunidad, como les pasa a ustedes, también está la comunidad aborigen Orcorruna, hay 4 iglesias evangélicas, una católica, y digamos, hay diferencias de intereses, de opiniones al respecto, pero también ahora nos encontramos con mayor interés por parte de la comunidad, y obviamente no de forma homogénea, ¿no? Como les pasa a ustedes. Sí, un poco en relación a eso que están comentando, dentro de las personas de la comunidad, ¿todas se reconocen de pueblos originarios? ¿Qué nos pueden decir al respecto, brevemente? No, bueno, lo que es la identidad, como... Sí. Perdón, Sofía, ¿estabas levantando la mano? Bueno, la identidad es algo muy dinámico y que se va construyendo con el tiempo, y en el caso de Cusicusi tienen una comunidad de origen hace no mucho tiempo. Inicialmente, cuando nosotros con José y Nacho comenzamos a ir al pueblo, era una comisión vecinal, luego ya hicieron el trámite para ser comunidad de origen, pero bueno, no todos necesariamente se reconocen como parte de la comunidad Orcorrunas, es una institución más dentro del pueblo, y es algo muy dinámico. Inicialmente cuando íbamos, ellos se llamaban collas, luego hoy en día son ya quechuas, y está buenísimo porque da cuenta de lo fluido y también lo complejo que es el autorreconocimiento por parte de las comunidades. Justamente en cuestión de eso, justamente como se explica un poco acá, ¿no? Es una cuestión compleja, digamos, reconocerse como... Y en Barrancas, entonces está la comunidad de Anzo, la comunidad Colla de Barrancas y, por otro lado, lo que es la municipalidad. Y creo que hay mucha gente también en Barrancas que solo se reconocen como barranqueños, digamos. Ni más ni menos que eso, por ejemplo. Y bueno, como sí hay dos comunidades, ahí sí tiene como que se quieren y se reivindican como comunidades aborígenes. Pero eso, yo creo que también hay una cuestión muy heterogénea, digamos, de la visión identitaria, digamos, en eso. Como en realidad de cualquier individuo en una sociedad, me parece. Incluso lo que en algunos casos son identidades excluyentes, en otros no, pueden ser complementarias. Sucedió en el caso del Centro de Interpretación de Cusi que nos comunicaron interés de que haya una sala destinada a los conocimientos evangélicos, y eso no es excluyente, digamos, puede ser complementario también. Pensando en esta relación y vínculo que establecieron ustedes con las diferentes comunidades, ¿cómo queda esta relación plasmada en las narrativas que ustedes crean, por así decirlo, del pasado, de estas historias? Sí, José. A ver. Gracias. Bueno, qué sé yo, a ver, me parece que una de las cosas que está quedando clara, y me parece que está bueno que más allá de las diferencias teóricas o formas de vista que tenemos todos, es que bueno, justamente trabajar con comunidades no es una tarea fácil,
que la comunidad no es algo de una esencia, sino que es un conjunto de personas con diversos intereses y cuestiones de cada uno diferentes. Entonces, y también un poco retomando lo que dijo Rodo, que me parece que también es muy importante tenerlo en cuenta, es que bueno, que cada lugar donde uno trabaja es un mundo, y ninguno es igual al otro, y no hay una receta de trabajo en las comunidades que sea válida para todo el mundo. Digamos, lo que me parece que es importante que tener en cuenta desde el día uno que uno entra a trabajar en un lugar, es que así como hay mucha heterogeneidad de personas, hay mucha heterogeneidad de intereses, ¿sí? O sea, a la gente le interesa ciertas cosas más que otras, y eso es, digamos, es parte de lo que significa ser humano. Muchas veces, cuando uno va a proponer trabajar en una zona, en realidad el trabajo que uno está haciendo es, digamos, el interés que tiene la gente en el trabajo de uno no confluye con el mismo interés de nosotros como científicos. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar en Cusicusi, en realidad la gente aceptó que trabajáramos ahí porque nos veía a nosotros como un recurso para el momento en que llegara el turismo. O sea, ellos piensan que el discurso científico nuestro, con esta carga digamos, de verosimilitud que tiene con respecto a tipos de discursos, es lo que la gente, el turista, quiere escuchar cuando va a un lugar nuevo. ¿Sí? Digamos, está bien, a nosotros, si bien no era nuestro interés esto, es un interés que nos sirve porque nos permite trabajar y justamente a partir de eso empezar a construir estos intereses diferentes. Es bastante complicado justamente por eso, porque uno va 2 veces al año al campo, por ahí se queda un mes, con mucha suerte por ahí un tiempo más, pero bueno, la realidad es que uno no está permanentemente en las comunidades y bueno, eso obviamente tiene un efecto en el tipo de relaciones que construye. Pero bueno, digamos, nosotros lo que siempre intentamos es que, bueno, que justamente primero generar estos espacios en común con la comunidad donde surjan intereses que nos sirvan a los dos, por un lado, ¿sí? Y en función de que se construyan estos intereses compartidos, me parece que es que nuestra forma de ver o entender el pasado puede llegar a serles de utilidad a ellos. Ahora bien, ellos lo van a agarrar siempre en función de sus intereses, ¿sí? Entonces, recientemente, este tema, bueno, para darles un ejemplo concreto, a ver, nosotros hace 10 años que estamos trabajando en la zona y en principio nuestro trabajo estaba asociado con la posibilidad de que llegue el turismo, que ojo, que lo sigue estando y no estoy metiendo juicio de valor al respecto, está perfecto, y bueno, y una de las cosas que por ahí nosotros siempre charlamos con la gente es que bueno, que también al turista le interesa conocer la historia de la gente propia sobre su pasado. Bueno, también tiene una construcción del turista que también por ahí no se ajusta al tipo de turismo que por ahí va a esa zona. Pero bueno, más allá de eso, lo que nosotros buscamos es eso, es generar estos espacios de intereses comunes para que ellos de alguna manera tengan la posibilidad o no de apropiarse de nuestras historias sobre el pasado. Sí que no siempre ocurre y demás, pero bueno, una de las cosas que nos está pasando, por ejemplo, a diferencia, no sé, de las experiencias que por ahí tienen ustedes con el pueblo de Aguita Calchaquí, es que bueno, ellos tienen una historia de lucha mucho más fuerte, entonces tienen como un objetivo más claro al apropiarse de las narrativas arqueológicas. Entonces eso en nuestro contexto en particular no pasa, entonces bueno, digamos, es todo un proceso que se va dando con el tiempo, donde me parece que lo importante es eso, que de alguna manera crear esos intereses comunes y a partir de eso que se empiecen a apropiar de nuestro trabajo. O sea, que se apropien de nuestro trabajo no implica solamente por ahí que escriban un paper con nosotros, lo cual está buenísimo, ojo, pero qué sé yo, ya compartir un espacio en el campo de la gente, acompañar a una pastora a su jornada diaria, cocinar junto con las señoras en una fiesta del pueblo, o simplemente salir a recorrer o compartir un mate en la municipalidad, también son formas que tenemos de que nuestra presencia ahí sea de alguna manera tomada por los otros. Bueno, es eso, es generar estas cosas. Nosotros también, por ejemplo, trabajamos mucho en lo que es la difusión de nuestro trabajo, hemos hecho actividades con los diferentes colegios, o sea, a nivel primario, a nivel secundario, todos los años intentamos dar charlas en lo que es el marco de la comunidad de origen, la comisión municipal. Entonces, como que nosotros siempre nuestra narrativa la tratamos de que esté lo más disponible posible para que, bueno, después, como decía un poco también Rodo, la gente haga lo que le parece en función de eso que nosotros estamos tratando de generar. Bien, y tengo acá una pregunta. Desde el marco de la hermenéutica, ¿hacen análisis interpretativo de los relatos de la comunidad? ¿Es una variable de estudio e investigación los relatos verbales y no verbales? Sí, totalmente.
Igual esto sería, a ver, es medio complicada la pregunta porque, digamos, tiene cierta complejidad. Sí, la voy a tratar de contestar de la manera más simple posible. O sea, desde nuestro marco teórico uno interpreta, o sea, las cosas que uno ve siempre le pone un componente de uno y eso es la interpretación. El problema cuando uno trabaja en un contexto como estamos trabajando nosotros, donde hay otras personas que tienen otras historias, es que siempre existe el riesgo de que en realidad cuando uno está contando lo que esa persona me dijo, no esté realmente respetando la postura o la interpretación de esa persona, sino que yo esté construyendo a esa persona desde mi interpretación. Por eso es siempre un juego bastante delicado esto de, bueno, en qué momento existe, hasta dónde llega la voz de uno y hasta dónde se llega a escuchar la voz del otro. No es un tema que hemos resuelto, digamos, justamente es un tema que me parece que es interesante porque es un desafío permanente en nuestro trabajo. Y ojo, y esa voz del otro no es solamente la voz de las comunidades, sino que también es la voz del turista que va a la zona, incluso dentro de nuestros mismos equipos de investigación. O sea, está bueno que justamente retomemos esto que hablábamos con Sofía hace un rato, de que somos gente diversa, con diferentes intereses, y bueno, y eso también tenga que ver con nuestro trabajo. Pero bueno, no puedo dar una respuesta a eso, sino decir que es un trabajo en proceso y que es una de las grandes preocupaciones que tenemos de nuestra postura. Muy bien. Hay una pregunta también de Luis Capelletti. ¿Se trabajan con contextos de contacto y conquista europea? Esa es la primera. ¿Emplean documentos históricos o historia oral? ¿Contemplan las narrativas locales? Bueno, lo de las narrativas ya está respondida. Sobre todo lo primero, de contacto y conquista europea, y el tema de los documentos históricos. ¿Qué nos pueden contar? Yo en particular puedo aportar algo en eso, ya que el último trabajo que hicimos, de hecho, en colaboración con las comunidades, es un lugar, digamos, donde hay una ocupación histórica. Y entonces sí, trabajamos un periodo de contacto. Está como los hallazgos un poquito, ¿no? Que son interesantes. Hay un bloque de grabados de motivos prehispánicos, es decir, Yabs y Uncus, que son típicos de los motivos prehispánicos, pero están superpuestos por cruces cristianas que fueron posteriores. Y en capa, digamos, vemos como hallazgos por ahí más prehispánicos, punta de proyectil, como cerámica, tipo Yavi, de este estilo. Pero también aparecen bala de plomo, cuenta de vidrio, carozo de Durano, que son, y fauna europea también, que son más como hallazgos típicos justamente del contacto de la conquista. Y por lo de la narrativa, es interesante, bueno, nosotros en particular en el equipo no tenemos antropólogos. Entonces, no trabajamos específicamente con narrativas. Y creo que también es una visión interdisciplinaria que requiere de la antropología. En la arqueología pura, digamos, por así llamarlo, ¿no? Es difícil, ¿no? Adentrar en estas preguntas. Lo que sí hay diálogos, o sea, a mí me ha pasado, digamos, de dialogar con la gente, pero eso por ahí ya es más a nivel personal, pero que me cuenten, acá hacían la señalada y acá vivían mis abuelos. Otra persona que de repente me dijo, mis abuelos acá siempre me contaron que acá nuestros abuelos lucharon contra los españoles. Y bueno, como que esas cuestiones son cuestiones que yo anoto en algún lugar, pero por ahora creo que debería primero un trabajo en antropología, y yo veo que sería muy difícil, digamos, cómo trabajarlo arqueológicamente eso, de alguna manera, porque la evidencia material no nos permite, digamos, siempre, digamos, contrastar, digamos, estas narrativas.
en algún sentido. Por ahí, bueno, una cosa muy general, muy genérica, formulada muy genérica, capaz que sí, pero en realidad no necesitaría de nuestro trabajo para ser contrastado. Yo pienso, por ejemplo, esta señora que dice, bueno, que sus abuelos, o sea, sus abuelos lejanos, ¿no? Tatarabuelos, lucharon con españoles. Capaz que en realidad solo con el hecho del arte rupestre, con estas cruces que fueron grabadas por los españoles por sobre el arte rupestre, digamos, originario, capaz que eso solamente basta para contrastar como evidencia sobre un relato general de este tipo, digamos. Sí. Pero, digamos, No, iba a decir como que igual, por ejemplo, sobre este tema de hacer cruces sobre ocupaciones anteriores, digamos, es una práctica de los españoles, está plasmada en algunas crónicas, necesitaría a Hugo para la cita, pero hay, digamos, hay relatos sobre estas prácticas también. O sea que también usamos, digamos, bibliografía sobre crónicas para hacer este tipo de interpretaciones a la hora de trabajar estas superposiciones, por ejemplo. Sí, a nosotros nos pasó en particular que es interesante porque en el primer sitio que nosotros excavamos en la zona, que se llama Casas Quemadas, ahí cerca del pueblo de Cusicusi, en realidad los colegas que habían trabajado antes habían dicho que era de época incaica, o sea, más o menos de 1400, después de Cristo, una cosa así. Y bueno, nosotros empezamos a excavarlo con la convicción de que era incaico. Y bueno, excavamos, empezamos a encontrar unos huesos grandes, ¿y esto de qué será? ¿De qué será? Y bueno, cuando pidieron los especialistas se nos cuenta que eran huesos de vaca. Y empezamos a encontrar artefactos de vidrio, clavos también, y bueno, de repente nos pasó un poco esto, encontramos un sitio histórico de contacto cuando la verdad que no nos lo esperábamos. Y bueno, eso también, un poco también para ir relacionándolo con esta idea del dato arqueológico que hablábamos al principio. Entonces, bueno, a partir de encontramos toda esta materialidad que tenía que ver con la época colonial, dijimos, bueno, vamos a empezar entonces a tratar de explicar cómo llegó esto acá, básicamente. Y bueno, lo primero que hicimos fue tratar de buscar fuentes, hasta el momento que sepamos nosotros, por ejemplo, fuentes específicas de lo que es nuestra zona de Cusicusi, o incluso de la cuenca superior del río San Juan no hay. Es interesante un poco pensarlo también en estas largas datas, ¿no? Porque hasta 1930 más o menos, en realidad la zona que trabajamos nosotros era parte de la República de Bolivia. O sea, recién en 1930 pasó a ser parte de Argentina. Entonces, si hay documentos históricos más allá de los 30, seguramente estén del otro lado de esta frontera que se fue moviendo de manera arbitraria con el tiempo. Pero bueno, esto nos llevó a nosotros a activar, digamos, toda la parte más, digamos, la disciplina que trabaja con las fuentes, se llama no historia, toda la parte no histórica de nuestro trabajo, y bueno, a rastrear, tratar de conseguir fuentes. Acá los colegas que trabajan en la cuenca sur de Pozuelo, que están escuchando, nos dieron una mano también con eso, nos pasaron información, pero bueno, hasta el momento no hemos conseguido un cuerpo de datos sólidos no históricos para entender un poco qué ocurrió en la zona nuestra en la época de contacto y de la conquista española, pero sí lo estamos viendo en función de qué pasaba en otros lugares que por ahí están un poco mejor documentados. Yo quiero agregar que de todas formas le debe pasar lo mismo al equipo de Barrancas. El paisaje que estudiamos es un palincesto de temporalidades. Entonces ocurre que muchas veces, intentando conseguir información sobre cazadores, sobre pastores o agricultores, no solo en los sitios arqueológicos agricultores, por ejemplo, sino que en general las temporalidades están mezcladas. Desde el 10.000 los cazadores, después los pastores, los agricultores. La materialidad se presenta de forma, digamos, no aleatoria, pero está dispersa en el terreno, y cuando se desarrollan las investigaciones arqueológicas, inevitablemente, digamos, no solo te vas a terminar restringiendo a lo que quisiste investigar, sino que vas a encontrar otra información de diversos tiempos, por ejemplo, el contacto, que bueno, que sucede más que nada en los sitios, pero también en la superficie. Eso está bueno también en relación a una pregunta que hicieron antes sobre cómo es nuestro trabajo o cómo encaramos el campo, que a veces las preguntas iniciales que nos hacemos se van transformando en la marcha.
y sobre todo ante lo que el mismo paisaje o evidencia nos presenta, y eso está bueno también, porque nosotros le llamamos espiral hermenéutica, porque el mismo registro nos va a nosotros les hacemos preguntas al registro, y el registro nos devuelve otras preguntas, y nos hace quizá ampliar un poco también las fuentes de información a las cuales nos remitimos, como el caso de lo colonial que contaba hoy José. Yo tengo una pregunta con respecto a la difusión. Ambos equipos tienen Instagram. ¿Cómo planifican transmitir sus saberes arqueológicos a la comunidad en general? No sé si, Lau, querés contar un poco lo que hacen en Dale. Palca. También volviendo a lo que hoy decían sobre las diferentes etapas de un proyecto de investigación o del trabajo nuestro como arqueólogos y arqueólogas, nosotros le brindamos mucha atención a lo que es una instancia final, si se quiere, que es la divulgación o dar a conocer los resultados de nuestras investigaciones, que nosotros lo entendemos en términos de narrativas, que son las interpretaciones que construimos o que armamos a partir de los datos y el análisis de estos. Y en ese sentido, en algo que estamos trabajando hace un tiempo, es en aprender a escribir, y suena algo quizá bobo o muy simple, pero al menos en mi caso y de otra de las chicas del equipo, Jessica Carreras, nos dimos cuenta que estábamos escribiendo de una forma muy acartonada, y quizá con un lenguaje técnico que es la jerga científica, así nos formamos todos, ¿no? En lo que es la academia, que luego se vuelven, las narrativas que construimos son crípticas o parecen chinas, por decirlo de alguna forma, y solamente pueden acceder nuestros colegas científicos. Entonces, en función a eso, a modificar esa práctica, lo que empezamos a hacer es probar otros estilos, que a veces no son bien recibidos por parte de las revistas académicas, porque entendemos que buscan esa jerga, pero para que puedan leernos los demás. Tanto gente que no esté necesariamente en la arqueología, colegas de otras ramas como la antropología misma, para que puedan acceder a ello, y también personas del público general. A su vez, también en lo que estamos trabajando es en la difusión de lo que es nuestra propia disciplina. Tenemos un proyecto de divulgación que se llama Arqueoescuela, están todos invitados a las redes sociales, a conocernos, estamos en Facebook, en Instagram, desde el 2016 que realizamos talleres, ya sea en ferias, en eventos de comunicación general, científica, también hemos realizado varias actividades en el Instituto de Arqueología, y lo que hacemos es esto, llevar nuestra disciplina al público general a través de la puesta en práctica. Lo que proponemos son talleres para que la gente experimente lo que es ser arqueólogo, por un día le llamamos, pero bueno, es esto simplemente, son simulacros que muchos museos e institutos lo hacen también, y está buenísimo, es una forma de que las personas puedan experimentar o aprender cómo es nuestro trabajo a través de la práctica. Y finalmente, en cuanto a lo que es la difusión del equipo en sí, sí tenemos el Instagram hace muy poquito, y antes también teníamos la página web que vamos actualizando, que están todos invitados, Proyecto Palca, en Instagram, y también le ponemos mucho, ahí vi que alguien comentaba que el Instagram es muy divertido. Bueno, eso es gracias al trabajo acá de Nacho, Martina y Bárbara, que están siempre actualizándolo y tratando de ayornarlo también a un lenguaje más asequible a las personas. Bien. Y desde Barrancas, Sofi, ¿nos querés contar un poco también cómo piensan el contenido de su Instagram para transmitirlo? Sí. Igual en cuanto a la divulgación también, creo que primero hablar el proyecto en relación a la comunidad, porque esto de estar en constante vínculo con la comunidad hace también que uno de los proyectos o de los objetivos generales del proyecto sea la formación en conjunto de un centro de interpretación, que es algo que también tiene Proyecto Palca. Entonces, en ese sentido, ya sé que a Rodo le gusta la palabra de construir el conocimiento, pero sí se van formando estos vínculos y se van transmitiendo, en primer lugar, este objetivo en el centro de interpretación. De hecho, en mi tesis voy a tratar justamente la transferencia de estos sitios, del alero Las Cruces que contaba Rodo, que tiene las cruces superpuestas. Bueno, transmitir estas
podría llamarlas narrativas, en el centro de interpretación, por un lado, y por el otro lado también el Instagram del proyecto, que está bien, sí, yo subo las fotos, pero en realidad son de todos. De hecho, yo todavía no fui de campaña, por bueno, el contexto pandémico internacional, justamente no se dio, yo entré este año recién, así que es en realidad un proyecto comunitario en donde hay años y años de fotos. Por ejemplo, creo que la primera foto que subí es del 2012. Así que sí, la idea es transmitir un poco qué hace cada uno y cómo se puede aplicar a esta arqueología en el presente, ¿no? Porque qué estudio no es en el presente. Un poco de lo que estaban diciendo. Así que también están invitadas a participar en Proyecto Barrancas, no sé, subir preguntas o lo que quieran, ir respondiendo, tenemos proyectitos, de hecho ya lo estuve entrevistando a Rodo, tuvimos como 2 horas de entrevista que después reduciré a 6 minutos, pero bueno, nada, la idea es ir contando un poco el trabajo de la arqueología, en general. Por ejemplo, algo que me pasó hablando con Bren, es que yo no sabía que existía un patrimonio biocultural en sí, ¿no? Es como muy interesante ir conociendo cada vez más cosas. Así que también o transmitir eso a las otras personas que tal vez no lo sepan. Yo quería agregar ahí, vi que, perdón. Perdón, para 2 segunditos, Rodo, sí. si puede. Porque añadir, o sea, para sumar lo que hacemos en Barrancas, porque se habló de las actividades de transferencia y demás, de Los talleres. divulgación. Hicimos o sea, desde 2014, creo que fue el primero, 2015, estamos haciendo talleres con actividades, digamos, inclusive participativas. Digamos. Marcelo Morales y Viviana Vila hicieron 2 talleres en una escuela y yo ahora di uno, digamos, en conjunto con las 2 comunidades. Y bueno, la idea es de seguir con esta serie de talleres, digamos, con la gente de Barrancas en general, digamos. Y por ahí, sí, Sofía. No, perdón, que también eso, subí al Instagram los pósters que ustedes fueron presentando. Creo que el primer póster es del 2015, que se presentó a la municipalidad. Sí. Sí. Sí, bueno, también trabajar con el centro de interpretación que se está terminando. Están solamente con los detalles, pero va a ser, yo vi fotos, muy lindo el centro de interpretación de Barrancas. Tiene mucha pinta. Entonces, como que hay distintas actividades entre, digamos, desde generación de datos hasta la publicación, donde por ahí se pueden contemplar la participación de la gente del lugar, digamos, de la gente, de los barranqueños. Yo quería acotar algo también, que es que, bueno, rescatar que los 2 equipos tenemos, digamos, como un punto importante en nuestra agenda de investigación, armar un plan de transferencia, y los 2 pensamos en centros de interpretación, que no me parece que sea algo casual o una simple coincidencia, sino que hay como una tendencia a que los equipos que trabajamos en arqueología intentemos no llevarnos todos los materiales, sino intentar que las cosas queden en la comunidad, que la gente pueda tener su lugar, que nosotros poder presentar también lo que estamos trabajando ahí, y que ese también sea un espacio de interacción. Así que me parece que eso es algo que tenemos en común y que es algo, digamos, que se está cambiando un poco en lo que es la arqueología en la Argentina, por lo menos.
Sí, también esto, Bren, que no solamente como iniciativa nuestra, sino de entender que las poblaciones, las sociedades y pueblos con los que trabajamos también, o sea, no son pasivos, ellos también nos piden, se interesan. En nuestro caso hemos dado cursos, talleres, nos acercamos también a la escuela primaria, secundaria, y también por iniciativa e inquietud de ellos, Sí, que sí, nos también han propuesto. sí, y de escuchar a veces un poco las necesidades de la comunidad, porque también hay cosas que son generacionales, ¿no? En las comunidades. Y muchas veces cuando vos hablas con la gente, te encontrás con que tal vez los abuelos eran pastores, sus hijos no, pero cuando hablas con ellos te dicen, pero me gustaría que mi hijo lo sepa, o me gustaría que en la escuela se dé, entonces de golpe hay como esa necesidad de que ciertos conocimientos tradicionales que ellos no se interesaron en un primer momento, no quieren que se pierdan, y bueno, y también nos dan esa posibilidad de poder nosotros contar un poco en qué estamos trabajando y poder transmitir en conjunto tal vez a estas nuevas generaciones en el espacio, por ejemplo, de la escuela, este tipo de cosas. Y por otro lado, aparte de la escuela como un lugar importante, me parece que los centros de interpretación también son claves en lo que tiene que ver con los planes de conservación, porque también ahí es un lugar donde uno puede recibir a la gente y puede digamos, tratar de educarlos desde la importancia que es, digamos, cuidar los sitios, donde uno puede transmitir ciertos conocimientos sin necesidad tal vez de entrar a todos los sitios o tocar todos los paneles. Entonces ahí también hay como una parte muy importante que nosotros podemos hacer para la conservación del patrimonio y ponerlo en valor, ¿no? Porque nosotros podemos también sumar un montón de conocimiento y pueden tener otras, pueden adquirir información sin la necesidad de estar yendo al sitio. Entonces eso puede también como descomprimir un poco las visitas para algunos lugares sin la necesidad, perdón que me salga, pero sin la necesidad de poner rejas o cosas que son tan invasivas en el paisaje. Me parece que nosotros podemos trabajar en conjunto para poder hacer algo armónico con la comunidad y que no sea tan invasivo para el ambiente. Bien, Es aprender, creo. sí, estamos ya casi por cerrar, ¿no? Les comentamos por el tema de tiempo. Hay una pregunta muy interesante que nos han hecho. ¿Cuál es la relación que establecen los grupos de investigación con temas actuales? Por ejemplo, la explotación del litio. ¿Hay alguna postura desde la academia acerca de esta cuestión? No sé si desde la academia, porque, bueno, no sé, yo, hablen ustedes. Habla, Sofía. Y dale, ya que empezaste. A ver, hay momentos, digamos, desde la academia también hay que entender que, a ver, ¿cómo decir? Hay cuestiones que se trabajan desde la academia, pero que no tenemos injerencia nosotros como ciudadanos y tampoco como científicos sobre todos los aspectos de la sociedad. Es decir, la explotación de litio, que yo por mi parte me parece contaminante, no estoy tan a favor, o por lo menos de una explotación más cuidadosa, ¿no? Capaz, y protectora, digamos. El tema de la minería o de la megaminería ya es un tema mucho más amplio que tiene que ver con políticas y con o sea, en un ámbito social, un marco social mucho más amplio en este sentido, digamos. Sí, Bren. No, yo, digamos, lejos de mi postura personal política, digamos, mi mayor aporte desde lo que es la arqueología ambiental y desde una perspectiva de la arqueología y desde la sustentabilidad, siempre van a ser los datos que yo pueda aportar sobre cómo la gente a través del tiempo se desarrolla en armonía con el ambiente. Y, digamos, si hay algo que sí se puede decir, es que
toda la movida minera, por lo menos en lo que es la Puna, ha dejado consecuencias en lo que es el abastecimiento de agua. O sea, yo trabajo en lo que son los humedales y la verdad es que hay muchos pueblos en donde ya está teniendo su impacto. Entonces me parece que lejos de las posturas políticas, para los que estamos trabajando por lo menos en lo que es ambiente, es una llamada de atención. Yo creo que también pero es hay un más tema. allá de la Puna, yo creo que todo el país o todo el continente o en todo el mundo, digamos, los daños ambientales, digamos, en este sentido. Bueno, en relación a lo que decía Bren recién, que no tiene que ver específicamente con la explotación del litio, pero sí con otra problemática actual que es muy importante, que es la crisis que estamos viviendo, no solamente a nivel de cambio climático, sino de sistema de producción de alimentos. La verdad que estamos en una situación muy crítica a nivel mundial, no solamente nacional. Entonces, a partir de eso, una de mis inquietudes como investigadora, por ejemplo, es conocer otras formas alternativas, otros sistemas de producción de alimentos, como decía Bren, más armónicos o que respeten las condiciones ambientales. Y el caso de la agricultura tradicional y el pastoreo tradicional altoandino, me parece muy interesante para explorar esas otras formas sobre todo de coexistir y producir en un ambiente tan riguroso como es la Puna. Estamos viendo que a través del tiempo han sabido sortear un montón de desventajas, como las veríamos nosotros, climáticas y ambientales, y han sabido subsistir. Entonces Sí, me hay parece que es muy interesante. Ciertas organizaciones, formas de organizarse socioeconómicamente en la Puna, que desde lo social pueden ser consideradas incluso como resilientes. Así que me parece que en ese sentido tenemos un montón para aprender, y hay muchas cosas también para poner en alerta, por lo menos. Totalmente. Y también está la posición, nosotros no podemos ir a imponer cuál es la política correcta o las medidas que debe tomar una comunidad, por ejemplo. Yo creo que además del aporte que hacen Laura y Bren, de nuestra posibilidad de brindar información sobre formas alternativas de vida en muchísimos aspectos, desde lo ambiental, desde lo económico, subsistencia, también está el hecho de que nosotros no podemos ir a imponer lógicas o posiciones políticas. También hay que saber, digamos, nuestro rol de poder estar a disposición, e incluso si surgen estas iniciativas, estas propuestas de las comunidades, poder direccionar las investigaciones para ese lado. Pero no directamente que nosotros vayamos a imponer cuál es la posición que tiene que haber sobre, por ejemplo, la minería, que seguramente estamos en la mayoría con una posición, digamos, de acuerdo o en contra, digamos, pero más allá de eso no se puede negar las particularidades de los intereses de las comunidades. Bueno, muchas gracias por todas las respuestas, la verdad que es súper interesante todo. Y bueno, no sé, Cute, ¿querés adelantar un poco cómo va a seguir esto? Bueno, muy bien. Sí, han quedado algunas preguntas, pero bueno, esas se pueden ir respondiendo también por el chat que vamos a estar habilitando en la página de Facebook, ¿sí? En principio le queremos agradecer a ambos grupos por la participación, como dijimos al principio, también agradecer a todos los que han integrado tanto el Facebook Live como el Zoom, a todos los que han participado, escuchándonos, y bueno, ya están invitadas para el tercer encuentro, ¿sí? Que va a ser el 30 de septiembre, donde se van a tocar temas vinculados con la cuestión de plantas, el uso de las plantas por los seres humanos, y va a estar abordado por un grupo desde la ciudad de Córdoba y un grupo de Santiago de Chile. Ya van a tener más información en las redes. Así que bueno, les agradecemos a todos y todas, y bueno, quedamos en contacto para cualquier cuestión. Bueno, muchas gracias a ustedes también, y bueno, obviamente a toda la gente que participó y nos escuchó. Y gracias a todos y a todas. Sí, Gracias contento a de verlos. todos. Y síganos en las redes también como Proyecto Arqueológico Barrancas, y también a Vicam, donde vamos a estar subiendo nuestro trabajo. Y a Proyecto Palca y a todos.